Bueno, vamos a continuar con el tema de esta semana. Es el tema número 3: actividad ígnea y volcanes, amenaza volcánica y rocas ígneas. Este es un tema un poco extenso, entonces será dividido en tres partes, en tres videos. Pero antes de comenzar, quiero hacer la siguiente apreciación e introducción. Y quiero hablar de la vida y de la muerte, sobre todo de Omaira Sánchez. Ella terminó siendo el símbolo de la tragedia de Armero, que la tragedia de Armero ocurrió debido a una erupción del nevado volcán, del volcán Nevado del Ruiz, en el año 1985. Ella estuvo atrapada 3 días bajo ese fango, bajo esa agua, restos de su propia casa, y ese fango, de hecho, quemaba, tenía ácidos. Ella durante todo el tiempo estuvo pendiente, estuvo alegre. Eh, También empezó a tener ya signos de desfallecimiento y todo ocurrió frente a la mirada de los socorristas que no pudieron sacarla de allí, que no pudieron ayudarle. Necesitaban una motobomba en la cual estaba lejos y no la podían traer. Muriendo frente a los periodistas. Al principio de la tragedia ella decía que la sacaran, que ella quería seguir estudiando, volver a sus exámenes, y al final ya decía que quería volver donde su mamá. Y esto es una tragedia donde ya empieza el colombiano a entender que los volcanes generan una amenaza, pero que para en el caso del Armero había algo que decir más de esa tragedia. Aquí vamos a ver la frecuencia y daño de extensión de algunas amenazas de origen natural. Tenemos terremotos fuertes, flujos de lavas volcánicas, cenizas volcánicas, flujos piroclásticos, flujos de lodos volcánicos, erupciones laterales o blast, gases volcánicos, inundaciones súbitas, inundaciones lentas, deslizamientos de tierra o roca, huracanes, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño e incendios forestales. Vemos la frecuencia por siglo y el grado o la siniestralidad esperada y el área afectada. Si vamos a reducir a la temática de esta semana, vemos en el caso de la siniestralidad cómo casi que es el 100% siempre que ocurre un evento de este tipo. Y obviamente abarca varios kilómetros cuadrados. Si vemos estos mismos fenómenos, pero desde vista del control y del riesgo, vemos que el único que puede controlarse puede ser el flujo de lava, y lo vamos a ver el por qué, mucho relacionado con la composición química de la lava y el riesgo local o específico. Como les comento, estamos hablando de lava y vamos a hablar más sobre todo sobre esto de roca ígnea, que este es un diagrama también del ciclo de la roca, y esta semana nos vamos a concentrar en esta de acá. Y vamos a ver cómo esta roca ígnea se ha formado a raíz de un magma, de una solidificación, consolidación, enfriamiento de ese magma. Se va a formar nuestra roca ígnea. Vamos entonces a dividir esta clase magistral en tres partes. La primera parte, el primer video, actividad ígnea, magma y plutonismo. La segunda parte, que sería nuestro segundo video, que sería el vulcanismo. Y la tercera parte, que sería nuestro tercer video, con rocas ígneas. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Del contenido general de esta será: vamos a hablar de una actividad ígnea entre magma y lava, rocas ígneas, distribución global. Vamos a hablar del magma, componentes, composición y tipos, temperatura, características, cambios composicionales, fuente y migración. Y vamos a hablar del plutonismo, ambientes ígneos, características intrusivas y estructuras intrusivas. Entonces ya vamos a empezar a entender que hay dos tipos de actividades ígneas: una actividad ígnea intrusiva, plutonismo, y una actividad ígnea extrusiva o vulcanismo. Esto mismo va a hacer referencia al tipo de roca ígnea que vamos a tener. Hay dos grandes grupos: roca ígnea intrusiva o plutónica y roca ígnea extrusiva o volcánica. Esto dependerá de dónde se va a formar y de cuál va a ser el material origen para su formación. Y aquí vamos a entrar a diferenciar el magma y la lava. El magma
Es el material de roca fundido que se encuentra en el interior de la Tierra. De este magma, por estar en el interior, se van a formar las rocas ígneas intrusivas o plutónicas, y su característica principal es que cristalizan debajo de la superficie. La lava es el magma, pero cuando alcanza la superficie. De este van a cristalizar las rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Su característica principal es que cristalizan en o cerca de la superficie. Rocas ígneas es del latín ignis, que significa fuego. Se forma a partir del enfriamiento, cristalización del material fundido, que será el magma. También de la consolidación de materiales piroclásticos, del griego piro, fuego, clatos, roto. Es decir, una roca se va a formar por la consolidación, solidificación y cristalización aquí, y otra se va a formar cuando asciende a través de un sistema volcánico. Constituye el grupo mayoritario de rocas que conforman la Tierra. Vamos a hablar de la distribución global de esta actividad ígnea. Resulta que esta no es aleatoria. La mayoría de los volcanes se localizan dentro o cerca de cuencas oceánicas. Los magmas basálticos son comunes en configuraciones oceánicas y un poquito menos en continentales, mientras que los magmas graníticos solo se encuentran en configuraciones continentales. ¿Recuerdan la primera clase magistral que hablábamos de cortezas oceánicas y cortezas continentales? Y las cortezas oceánicas producían basaltos y las continentales graníticos, pues aquí ya empezamos a retomar esos términos. Y asimismo, retomar que dependiendo del límite de placa y la tectónica de placas, vamos a tener un tipo de vulcanismo especial o de actividad ígnea. Vamos a hablar del magma y sus componentes. Y resulta que tiene 3 componentes básicos: sólidos, líquidos y gases. Los sólidos está compuesto de silicatos. Recordemos que son los minerales que más abundan en la corteza, donde está el oxígeno y el silicio. En ellos se han cristalizado y se van en suspensión a través de una fase líquida. Los líquidos es el fundido, está conformado por iones móviles. Si estos son los silicatos, que es la fase sólida, estos serán los líquidos, que son los iones móviles. Y vienen los volátiles, que son los disueltos en el fundido, en los cuales tenemos el vapor del agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre. La composición del magma variará dependiendo también de lo que se llama función parcial de rocas. El magma viene, la roca fundida, pero antes de que esto se fundiera tuvo que haber pasado por diferentes estados sólidos, donde aquí tenemos el punto que a medida que aumenta temperatura tenemos fusión parcial de la roca, donde tenemos roca más magma, y después pasamos al punto del líquido, donde tenemos la fusión total. Los factores que controlan la fusión parcial de la roca son contenido de agua, temperatura del magma, presión y composición del magma original. También, obviamente, y lo vamos a ver en la tercera parte, lo vamos a ver ya de forma muy directa, que las rocas van a estar divididas en 2 grandes grupos dependiendo de la composición química. Tenemos rocas siálicas, donde tenemos que los silicatos no ferromagnesianos, donde tenemos un alto contenido de óxido de silicio. Volvemos a decir ese óxido de silicio como va a ser importante. Tenemos a su vez aluminio, calcio, sodio, hierro, magnesio y potasio, y cantidades menores de otros elementos. No todos los magmas se originan por fusión de este tipo de roca. Y tenemos las rocas del manto superior, que sean silicatos ferromagnesianos, pobres en óxido de silicio y ricos en hierro y magnesio. Pues resulta que esto también, aunque aquí suena un poquito como dificultoso, esto va a ser muy identificable cuando tengamos la roca ígnea. Vamos a identificar quiénes son los que tienen
un alto contenido en óxido de silicio y quiénes son los que tienen un bajo contenido en óxido de silicio. Ese óxido de silicio, que va a ser nuestro constituyente primario, va a variar su contenido y va a diferenciar los tipos de magmas. Vamos a tener magmas félsicos con un alto contenido en silicio y ese alto contenido es mayor al 65%. Va a tener un contenido también alto de sodio, potasio y aluminio, igual que aquí, y un bajo contenido de calcio, hierro y magnesio. Mientras que los magmas máficos tienen un bajo contenido de óxido de silicio. ¿Cuánto es bajo? Entre 45 y 52. Y al contrario de este, cambian estas proporciones. Tendrán estos un alto contenido en calcio, hierro y magnesio y estos bajo en sodio, potasio y aluminio. Hay unos intermedios que son entre estos dos. La temperatura del magma. Otra característica de esta temperatura. Para el magma no hay mediciones directas. Recordemos que es el magma en el interior de la Tierra. No la podemos tocar, no la podemos mirar. Mientras que la lava va a tener dos tipos de mediciones. Las mediciones directas, donde tenemos, por ejemplo, lavas máficas a temperaturas de 1000 y 1200 grados centígrados, o por ejemplo las lavas de Hawái, que alcanzan 1350 grados centígrados. La temperatura de estas medidas en volcanes que no tengan actividad explosiva. Aquí vemos la imagen de un vulcanólogo que se acerca con cierto margen de seguridad a tomar una muestra de esa lava. Aquí tenemos otro con una termocupla para determinar la temperatura. Esto es en Hawái, una cola de lava en Hawái. Hay otras mediciones de manera indirecta. Por ejemplo, las lavas félsicas son a 900 grados centígrados, pero tenemos poca información debido a que son erupciones poco frecuentes y cuando ocurren son explosivas. Y recuerden que necesitamos que sean de poca explosividad. Hay otra forma de medir lo que es a distancia, que es con un pirómetro óptico sobre la superficie de estos domos, pero a veces las temperaturas no son tan reales, lo que la lectura, o no miden la realidad, porque en el interior es más caliente que en el exterior. Vamos a hablar de la viscosidad, básicamente la resistencia a fluir, y varía en función de tanto la temperatura como el contenido de volátiles, donde a mayor temperatura que se tenga, tendrá una menor viscosidad, es decir, va a fluir más. Recuerden, resistencia a fluir es la viscosidad. Estas son tendencias de lavas máficas o basálticas, que sería la imagen de aquí. A menor temperatura voy a tener una mayor viscosidad. La lava fluye muy dificultosamente. Está asociado a lavas félsicas o graníticas. El contenido de volátiles. A mayor contenido de volátiles, menor viscosidad. A menor contenido de volátiles, mayor viscosidad. Y también resulta que esa viscosidad está íntimamente ligada al contenido de óxido de silicio. A menor contenido de óxido de silicio tenemos una lava máfica, tenemos una menor viscosidad, la lava fluye con más facilidad, son lavas básicas, generando flujos delgados que recorren con rapidez grandes distancias. Y tenemos las lavas félsicas con alto contenido en óxido de silicio, tenemos mayor viscosidad, el flujo se retarda porque se rompen allí los enlaces que son fuertes de óxido de silicio. Son lavas ácidas y son flujos espesos y lentos. Y aquí tenemos esta tablita donde se resume ese contenido de óxido de silicio, donde tenemos félsico, ciálico o riolítico, que serían los sinónimos, mayor a 65%, intermedio al andesítico, entre el 53 y el 65%, máfico, cimático o basáltico, 45 al 52%, y ultramáfico, que este es muy raro, menor al 45%. Aquí hay un término que se llama andesítico. Esto está relacionado a los Andes. Ya me están dando una indicación un poco cercana a que en los Andes podemos generar un magma o una lava
con un contenido intermedio en la mayoría de los casos, aunque hay sus excepciones. Entonces, resulta que si yo tengo este magma con este contenido de óxido de silicio, voy a tener un incremento de unos minerales o de unos elementos químicos y una disminución de otros. Cuando yo tengo un ultramáfico, son ricos en calcio, hierro, magnesio, pobres en sodio, potasio y aluminio. Y cuando me voy hacia la línea de los félsicos, voy a tener alto en sodio, potasio y aluminio y bajo en calcio, hierro y magnesio. Esto también se ve aquí en esta imagen de estas tortas. Basáltico, pobre en silicio. Andesítico, intermedio en silicio. Riolítico, rico en silicio. Esto también es importante y lo vamos a ver en los volcanes, en la parte de vulcanología, que sería la segunda parte, que esto va a influir muchísimo en el grado de explosividad que tenga el volcán. Vamos a hablar sobre campos, esos cambios composicionales que pueden ocurrir cuando yo tengo esa cámara magmática inicial. Yo tengo un magma que cuando baja temperatura van a empezar a precipitarse unos minerales. Y resulta que esto se llama asentamiento gravitacional de cristales, que es una separación física de minerales por cristalización y asentamiento gravitacional debido a cambios de temperatura. ¿Cómo es esto? Yo tengo esa magma a una temperatura determinada. Cuando empieza a enfriarse, los primeros que se van a precipitar y cristalizar van a ser los que son ricos en hierro, magnesio y sodio. Y eso hace que el resto del magma que va quedando allí va quedando pobre en hierro, magnesio y sodio y rico en silicio, sodio y potasio. De un magma basáltico va a empezarse a cristalizar allí internamente en esa cámara magmática y al final va a quedar un magma riolítico rico en sílice. Esto es una serie que se llama serie de reacción de Bowen y él ahí expresa que en la medida que yo disminuyo la temperatura, va a haber la posibilidad que a altas temperaturas se me van a cristalizar ciertos minerales, como el olivino, y los feldespatos y las plagioclasas ricas en calcio. El olivino es un mineral que es rico en hierro y magnesio. Por eso mismo, como se cristaliza de primero, empieza a ver que ese magma, la posibilidad en él es que ya no tenga estos elementos que se cristalizaron de primeras, aquí van los de segundas, están los de terceras y finalmente los últimos son muy ricos en silicio y a su vez en sodio, potasio y aluminio. Entre ellos tenemos el feldespato potásico, la mica moscovita y el cuarzo. Esto está relacionado con el tipo de roca que se generará. Este mismo diagrama lo vamos a ver cuando veamos la meteorización, que es la capacidad de alterarse algo en un ambiente y cómo esto va a influir en qué tan fácil o qué tan difícil se va a meteorizar la roca. Les comentaba, entonces tenemos esos cambios composicionales, esa diferenciación magmática, aquí está esta imagen donde me dice, principalmente al inicio teníamos un 100% un magma basáltico, después cómo se cristalizan unos minerales con un contenido especial de minerales pesados o elementos pesados como el hierro y el magnesio, va a quedar un 40% magma andesítico y después de ese magma andesítico, que es como el intermedio, me va a quedar un magma riolítico. A partir de un mismo magma se desarrollan diferentes procesos de cristalización fraccional. Esas fuentes de ese magma dependerá controlando esa composición. Cuando yo tengo un magma en dorsales en expansión, que es esta imagen, tengo un manto que vienen de un manto, ese magma, tenemos magmas máficos y ultramáficos. Y cuando son magmas procedentes de zonas de subducción, ese magma viene de la corteza, que sería este de aquí, mientras que en el manto sería los de por acá o los de por acá. Este magma es máfico intermedio a félsico. Vamos a ver a continuación una imagen, una animación sobre el magma en zonas de rift. Van a ser todas animaciones que nos van a ayudar a entender un poco más la situación.
un rift, donde ahí tengo la posibilidad que ese magma está ascendiendo por la estenosfera debido a esas corrientes de convección que expliqué en la primera clase, y es capaz de ascender a partir de esas cámaras magmáticas, ascender y fisurar y atravesar esta corteza o esta litosfera y llegar hasta la superficie. Un rift. Esta otra imagen o esta otra animación, donde ahí está como el resumen, la estenosfera sube, es capaz de ese magma y esos minerales mágicos romper por presión, fisurar y ascender ese lava por allí. ¿Sí? Entonces tenemos que en márgenes divergentes, aquí volvemos a retomar todo lo de tectónica de placas, todo esto de rifts, márgenes convergentes, márgenes divergentes, que decíamos las márgenes divergentes eran unos límites que eran constructivos. Aquí estamos diciendo que está construyendo roca. ¿Dónde viene ese magma? Que esa roca viene por esa fusión de ese magma y ese magma viene del manto por las células de convección, cambios de temperatura, ascienden y aquí yo voy a tener fusión y aquí voy a tener cristalización. Aquí están las flechitas que nos señalan muy bien esas márgenes divergentes. En márgenes convergentes, donde tenemos procesos magmáticos gracias al magma que estaría en la corteza asociada a fusión parcial de la roca. Aquí está zonas de subducción, esta roca se funde, se tritura y se funde y asciende. Y en estos sectores tendré el procesamiento de cristalización. Y aquí vamos a ver que hay un proceso que se llama la migración del magma. Y es la tendencia del magma a ascender, a moverse hacia arriba, porque pues él tiene la tendencia a ser menos denso y más flotable, y se mueve por inyección en grietas y fisuras, por fusión de las rocas suprayacentes y rellenos de cámaras magmáticas. Entonces tenemos la astenosfera, que es con una roca que se ha fundido y empieza a subir, y aquí tenemos un magma basáltico, y aquí recuerden que la temperatura a medida que subo disminuye, y aquí yo tendré un magma riolítico ya en la corteza, y aquí yo tendré la posibilidad de generar un tipo de roca y aquí otro tipo de roca. Entonces, les digo, puedo tener dos tipos de rocas. Rocas extrusivas, cuando ese magma que llega aquí, ya lo voy a llamar lava, sale a la superficie. Aquellas rocas extrusivas son las que cristalizan o se consolidan en o cerca de la superficie. Ellas se enfrían rápidamente y ese superenfriamiento impide que se formen grandes cristales. Mientras que las rocas intrusivas que se cristalizan debajo de la superficie, ese magma que quedó abajito, se enfría lentamente y se pueden formar allí grandes cristales. Esto de grandes cristales y pequeños cristales lo vamos a ver muy bien en la tercera parte, donde es la clasificación de rocas ígneas. Entonces tengo estas cámaras magmáticas, ese magma que sube del manto o por medio de la corteza, ¿sí? Y esto va a generar rocas intrusivas o plutónicas, como les digo, cristalizan lentamente y completamente. Aquí hay bajo gradiente o un contraste bajo de temperatura entre magma y este entorno. Pero si este magma sube por aquí, como lo vemos acá, se generará las extrusivas o volcánicas, solidificación rápida, hay un alto gradiente y cristalización parcial. Entonces, estos ambientes ígneos me van a decir que aquí vamos a comenzar hablando por una actividad ígnea intrusiva o plutonismo, que es el intrusivo, el magma que quedó acá abajito, generando sus plutones cuando se solidifican. Cuerpos de roca formados por el magma que se enfría y se cristaliza debajo de la superficie, o sea, aquí. Constituye la mayor parte del magma.
infrayacen grandes áreas que van a generar a posteriori grandes extensiones volcánicas, como serían aquí. Y aquí tenemos pues que esas grandes rocas o magmas que intruyen, se les llama así, intruyen porque empiezan a atravesar las capas preexistentes, generan, se alteran o alteran lo que está ahí de primeras, generando alteración metamórfica, fusión parcial, asimilación y alteración hidrotermal. Entonces yo aquí tengo que cuando yo tengo algo caliente, un magma que va caliente, va a afectar a afectar lo que está a su lado, lo que está chocando con él. Esto generará una roca metamórfica que lo vamos a ver cuando veamos rocas metamórficas. Vamos a hablar de las estructuras intrusivas. Tenemos el batolito, que son grandes intrusiones de muchos plutones en un gran periodo de tiempo geológico formando inmensos cuerpos ígneos, que sería esto de aquí. Los que son de Antioquia o tienen referencia de Antioquia, allí van a encontrar el gran batolito antioqueño. Los diques es otra estructura intrusiva, donde son material ígneo que corta a través de las rocas preexistentes, corta. Estructura discordante, cuando se llama discordantes no va al colmo o a la misma dirección de lo que estaba original, lo atraviesa. Los sills, filones o mantos, material ígneo que es inyectado, pero esta vez paralelo a la fábrica de las rocas preexistentes. Esta es una estructura concordante, es decir, si la capa va en esta dirección y el magma se mete también por esta capita, podemos decir que tenemos un sills, filón o manto. Y aquí viene un pensamiento, si estas estructuras intrusivas están abajo, porque resulta que su teoría dice que se cristalizan y se consolidan debajo de la superficie. Y yo les digo que en Antioquia podemos ver el batolito antioqueño. ¿Por qué podemos ver las rocas ígneas plutónicas hoy en día? ¿No? Donde aquí teníamos una línea del terreno hace más o menos 100 millones de años y aquí teníamos volcanes y resulta que hoy lo estamos viendo aquí, esta misma línea de tiempo, línea de la superficie, perdón. Me está diciendo que esto que pasó con esta capa de aquí para arriba. Pues resulta que son expuestas por levantamiento y erosión. Aquí vamos a ver una imagen, una animación, perdón. Donde nos resume un poquito cómo es este proceso. Viene ese magma que choca contra esas rocas, puede generar los conos volcánicos, los conductos volcánicos, que eso lo vamos a ver ahorita en la segunda parte. Cuando eso se solidifica, se enfría, tenemos los sills, los diques. Cuando se forman estas formas como en honguito, en hongo, se le llaman lacolitos. Puede haber algo de procesos que empiezan a erosionarse esa capa y aquí ya nos afloró el lacolito, nos afloró estos cuellos volcánicos, nos afloraron estos diques. Pero si yo continúo con el proceso de erosión, voy a poder ver el batolito. Y aquí terminamos la primera parte de esta clase magistral.